Mi marido me humilló frente a su familia y me llamó don nadie. Cuando firmaba el divorcio, el juez no solo reveló mi herencia secreta de 1 billón de pesos, sino también su traición. Perdió su risa, su fortuna y su dignidad. El martillo del juez no resonó. Simplemente se quedó suspendido en el aire, un péndulo de madera oscura que marcaba el tiempo detenido de mi vida. La sala del juzgado de lo familiar, en el corazón caótico de la Ciudad de México, olía a desesperanza y a café rancio. Era un olor que se te pegaba a la ropa, al alma. Yo, Verónica Flores, a mis 43 años, mantenía la espalda tan recta que los músculos me dolían, un último acto de resistencia contra la gravedad de mi propio derrumbe. Las paredes, de un color beige que alguna vez fue blanco, parecían haber absorbido las lágrimas de cientos de familias rotas. Frente a mí, Ramiro, mi esposo desde hacía 15 años, el hombre por el que había desmantelado mis sueños pieza por pieza, no me miraba. Tenía 32 años, 11 menos que yo, y la juventud aún le brillaba en la piel, una crueldad involuntaria. Estaba inclinado hacia su abogado, un joven con un traje a la medida que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en un año, y le susurraba algo. La risa que siguió fue baja, un ronroneo cómplice que cortó el silencio y se clavó en mi pecho como un trozo de vidrio. No necesitaba oír las palabras. Conocía esa risa. Era la misma que usaba cuando mis amigos artesanos venían a casa y él los llamaba pintorescos, con una condescendencia que helaba la sangre. La misma que soltaba cuando su madre criticaba mi forma de vestir y él, en lugar de defenderme, añadía, déjala, mamá, es su estilo, como si hablara de una mascota exótica. Era la risa que significaba que yo era el chiste. Su abogado, un muchacho con el cabello engominado y un reloj ostentoso, también rió, una copia barata de la arrogancia de su cliente. Llevábamos 6 meses separados, 6 meses en los que yo había vivido en un limbo de cajas de cartón y recuerdos que no sabía dónde guardar. 6 meses desde que el olor de un perfume que no era el mío se había convertido en el fantasma permanente en sus camisas, un fantasma con nombre de mujer, una mujer más joven, más exitosa, más acorde a su nuevo estatus. Cuando me pidió el divorcio, no hubo lágrimas ni gritos. Lo hizo con la eficiencia de un cirujano amputando un miembro necrosado. Estábamos en la sala de nuestra casa, la casa que yo había llenado de color con mis tapetes bordados y mis alebrijes, esas criaturas fantásticas que tallaba en madera y que eran lo único que me quedaba de la mujer que fui. Verónica, esto ya no funciona, dijo, mientras se aflojaba una corbata de seda que yo le había regalado en nuestro último aniversario. Su voz era neutra, como si estuviera cancelando una suscripción. Mi vida está despegando. Necesito a alguien que pueda volar a mi altura. Tú ya no encajas en mi mundo. No encajaba. La frase rebotaba en mi cabeza mientras lo observaba ahora, tan seguro de sí mismo, tamborileando los dedos de su mano izquierda sobre la mesa de caoba pulida. En esa mano ya no estaba el anillo de matrimonio. Yo todavía llevaba el mío, un aro de oro simple que de repente se sentía pesado, un grillete. Señora Flores, ¿entiende los términos de la petición?, me preguntó el juez, un hombre mayor con arrugas que parecían mapas de historias tristes y una mirada cansada pero justa. Asentí, incapaz de hablar. Sentía un nudo en la garganta tan apretado que dolía. Mi abogada, la licenciada Lourdes Sarmiento, una mujer de unos 50 años cuya severidad era un bálsamo para mi espíritu herido, puso una mano tranquilizadora sobre mi brazo. Su gesto fue un ancla en mi tormenta. Ella era todo lo que Ramiro odiaba, una mujer mayor, inteligente y que no se dejaba intimidar. La petición era simple y brutal. Ramiro reclamaba la mitad de todo. La mitad de la casa que mis padres me habían heredado y en cuya remodelación habíamos invertido el dinero de la venta de sus propiedades. La mitad de los ahorros que yo había administrado con una frugalidad que él siempre había despreciado, llamándola mentalidad de pobre. La mitad de mi vida, a cambio de 15 años de hacerme sentir pequeña, invisible, inadecuada. Ramiro y su abogado volvieron a reír. Esta vez, Ramiro sí me miró. Sus ojos, de un color avellana que yo antes encontraba cálidos, ahora eran fríos y calculadores. Hizo un gesto con la cabeza hacia los papeles, un movimiento impaciente, casi grosero. Firma ya,
Verónica. Terminemos con esto. Tengo una junta importante. Una junta importante. Mi vida entera reducida a un trámite que le estorbaba en la agenda. Sentí que el aire me faltaba, que las paredes color crema de la sala se encogían a mi alrededor. Cerré los ojos y, por un instante, no estaba en el juzgado. Estaba en otro lugar, en otro tiempo, en el epicentro de mi humillación. Estaba en la cena de Navidad, un año atrás, el día que comprendí, sin lugar a dudas, que para el hombre que amaba y su familia, yo no era nadie. Era una, don nadie. La casa de mi suegra, Griselda, en Las Lomas, siempre olía a una mezcla de cera para pisos de lavanda y dinero viejo. Era un olor que me provocaba una jaqueca instantánea, una reacción casi alérgica a la pretensión. Aquella Nochebuena, el olor era particularmente intenso, mezclado con el aroma a pino de un árbol de Navidad tan grande que parecía obsceno, cargado de esferas de cristal soplado que costaban más que mi presupuesto mensual para el supermercado. No quiero ir, Ramiro, le había suplicado esa tarde, sintiendo la opresión en el pecho que siempre precedía a las reuniones familiares con los Vega. Tu madre siempre encuentra una forma de hacerme sentir mal. Siempre hay una pregunta con doble filo, una mirada de desaprobación. No seas dramática, Verónica, había respondido él, ajustándose el nudo de su corbata de diseñador frente al espejo del vestidor. No me miró a mí, sino a su propio reflejo. Es Navidad. Es mi familia. Solo tienes que sonreír y no hablar demasiado. Intenta parecer sofisticada. No hablar demasiado. Parecer sofisticada. Ese era mi papel. El de un accesorio silencioso y ligeramente vergonzoso. Me puse el vestido que había pasado semanas bordando, una pieza de lino negro con colibríes de hilos de seda de colores vibrantes que danzaban alrededor del cuello y el dobladillo. Era mi forma de llevar mi arte conmigo, un pedazo de mi verdadera identidad en territorio enemigo. Era mi armadura. Pero en cuanto entramos, la mirada de mi cuñada Lorena, de pies a cabeza, una inspección lenta y despectiva, convirtió mi armadura en un disfraz ridículo. «¿Qué, folclórico, Verónica?», dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Muy, tú». La cena fue un desfile de rostros que apenas conocía, amigos de la familia Vega que hablaban de sus viajes a Europa, de la última subasta de arte en Nueva York, de problemas con el servicio doméstico. Yo me senté en silencio, empujando la comida en mi plato de porcelana fina, sintiendo el peso de sus miradas evaluadoras. Era un espécimen exótico en su hábitat de lujo. El momento llegó, como siempre, durante el postre. Griselda, mi suegra, con su peinado impecable y su collar de perlas de 3 vueltas, carraspeó para llamar la atención. La mesa, ruidosa y animada, se silenció al instante. «Y bien, Verónica, querida», dijo, su voz goteando una dulzura venenosa. «¿Sigues con tus manualidades? ¿Cómo van esas figuritas de madera que haces?» El silencio se apoderó de la mesa. Todos los ojos se giraron hacia mí. Sentí el calor subiendo por mi cuello. Antes de que pudiera articular una respuesta digna, explicando que los alebrijes son una forma de arte popular reconocida, una tradición de mi gente que requiere habilidad y paciencia, Ramiro soltó una carcajada. No fue una risa pequeña. Fue una explosión de burla, sonora y definitiva, diseñada para distanciarse de mí, para unirse al coro de sus superiores. «Por favor, mamá», exclamó, secándose una lágrima de risa falsa. «No hables de sus cositas. Avergonzarás a nuestros invitados». Se giró hacia un hombre calvo con un reloj de oro que lo miraba expectante. «Mi Verónica es una artista, ¿sabes? Talla animalitos de colores. Es muy rústico. Un hobby encantador para mantenerse ocupada». Luego, mirándome directamente, con una crueldad que me dejó sin aliento, añadió las palabras que se convertirían en mi epitafio matrimonial: «Ella es una don nadie, pero tiene un gran corazón. Una artesana de Iztapalapa. ¿Te imaginas? Es como tener nuestra propia Frida Kahlo, pero sin el talento, la fama ni la uniceja». La mesa estalló en risas. No risas amables.
Risas cortantes, de superioridad. La risa de gente que se siente segura en su pedestal y disfruta viendo a alguien más pequeño tropezar. Miré a Ramiro, buscando un atisbo de complicidad, de arrepentimiento, cualquier cosa. Pero él ya no me miraba. Estaba absorto en su propio brillo, el centro de atención, el hombre exitoso con la esposa excéntrica y sin importancia. Nadie me defendió. Nadie dijo nada. Me quedé allí, con mi vestido bordado y mi alma hecha jirones, completamente sola en una mesa rodeada de gente. Comprendí en ese instante que no importaba cuánto me esforzara, cuánto sacrificara, cuánto amara. Para ellos, yo siempre sería la mujer de Iztapalapa, la artesana, la don nadie, que tuvo la suerte de casarse con un vega. Esa noche, de vuelta en casa, lloré en silencio en el baño para que él no me oyera. Él entró en la habitación, se quitó la ropa cara, se metió en la cama y se durmió en segundos, sin un solo comentario sobre lo ocurrido. Para él, el incidente ya había sido olvidado. Para mí, se había grabado a fuego en mi memoria. Fue la noche en que el amor que sentía por él comenzó a morir, envenenado por la humillación. La humillación de esa Navidad no fue un evento aislado. Era solo la pieza más grande y afilada en el mosaico de mis sacrificios. Mi mente, en la quietud del juzgado, se convirtió en un proyector de cine mudo, mostrando escenas de mi vida con Ramiro, cada una un pequeño recordatorio de las piezas de mí misma que había ido entregando. Una de las imágenes más dolorosas era de hacía más de 10 años. Yo, de pie en una pequeña galería de Coyoacán, al lado de mi alebrije más ambicioso, un pavo real majestuoso, con una cola hecha de cientos de piezas de madera de copal talladas y pintadas a mano, cada una con un diseño único, un microcosmos de color y paciencia. Me había tomado un año entero crearlo, un año de madrugadas y manos acalambradas. Había ganado un premio en una feria de arte popular y un coleccionista de Oaxaca, un hombre que entendía el alma puesta en la obra, me había hecho una oferta generosa. Recuerdo el olor del copal, el peso de la pieza en mis manos, el orgullo que sentía. Era la validación de mi talento, la prueba de que podía vivir de mi arte. Pero Ramiro acababa de conseguir un nuevo trabajo en una firma de inversiones. Necesito un auto nuevo, Vero, me había dicho, su voz una mezcla de emoción y exigencia. No puedo llegar a ver clientes en el metro. La imagen es todo en este negocio. Piensa en ello como una inversión en nuestro futuro. Nuestro futuro. Esas dos palabras eran su arma secreta. Así que rechacé la oferta del coleccionista. Mentí, diciendo que ya lo había prometido a otra persona. Vendí mi pavo real por la mitad de su valor a un comprador local de muebles que lo quería como decoración exótica para su tienda y que me pagó en efectivo rápidamente. Con lágrimas en los ojos que oculté, vi como dos hombres lo cargaban sin cuidado en una camioneta, como si fuera un objeto más. El dinero se fue íntegro al enganche de un BMW sedán, color grafito. Es una inversión necesaria para nuestro futuro, repitió Ramiro, dándome una palmada en la espalda mientras olía el cuero nuevo del auto. Mi futuro, pensé en ese momento, acababa de ser vendido. Otra escena. Una tarde de sábado. Mis amigos del colectivo de artesanos habían organizado una comida en su taller. Habría música, risas y el reconfortante olor a madera, pintura y compañerismo. Ansiaba ir. No voy a ir a meterme a ese lugar lleno de polvo y olor a pintura barata, sentenció Ramiro, sin levantar la vista de su laptop. Además, ¿de qué hablas con esa gente? ¿De qué color pintar un coyote de madera? Tienes que empezar a relacionarte con gente de mi círculo, gente que importa. Poco a poco, dejé de ir. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Perdí el contacto con la única comunidad que me entendía, que veía mi valor más allá de ser la esposa de. Y luego, un carrusel de críticas constantes, pequeños cortes diarios que desangraban mi autoestima. ¿De verdad vas a usar esos aretes? Parecen de mercado. ¿Podrías intentar hablar sin usar tantas expresiones de tu barrio? Suena poco educado. Esa comida está muy condimentada, mi madre nunca cocinaría así. Cada crítica era una pieza que él quitaba de mí para reemplazarla con una versión más pulida,
más aceptable, más digna de un Vega. Al final de 15 años, me miraba al espejo y ya no sabía quién era la mujer que me devolvía la mirada. Era un alebrije a medio pintar, con los colores desvaídos, abandonado en un rincón. La agonía de mi matrimonio no terminó con un estruendo, sino con el susurro de una cremallera. Durante meses, la rutina de Ramiro se había vuelto errática. Viajes de negocios, de último minuto a Cancún, siempre solo. Juntas nocturnas que se extendían hasta la madrugada. Y luego estaba el olor. Un perfume floral, dulce y caro, que se adhería a sus trajes como una segunda piel, un aroma que no pertenecía a nuestro hogar. Yo lo ignoré. O más bien, elegí ignorarlo. Me convertí en una experta en el autoengaño. Me decía a mí misma que estaba paranoica, que eran las presiones de su trabajo. Lavaba sus camisas con doble suavizante, intentando borrar el rastro olfativo de su traición, como si al eliminar el olor pudiera eliminar la verdad. Me aferraba a la ilusión de nuestro matrimonio como un náufrago a una tabla. Pero la verdad tiene una forma persistente de salir a la superficie. Una noche, él llegó más tarde que de costumbre. Entró de puntillas en la habitación, creyendo que yo estaba dormida. Lo observé a través de mis pestañas, mi cuerpo rígido bajo las sábanas, cada músculo tenso. Vi cómo se quitaba la camisa y, en lugar de ponerla en el cesto de la ropa sucia como siempre, la arrojaba a un rincón oscuro del vestidor. Un acto furtivo. Vi cómo revisaba su teléfono, una pequeña sonrisa jugando en sus labios mientras tecleaba una respuesta. A la mañana siguiente, mientras él se duchaba y el sonido del agua resonaba como un tambor en mi cabeza, la curiosidad, una serpiente venenosa, finalmente me venció. Fui al rincón y recogí la camisa. El olor era inconfundible, más fuerte que nunca. Y entonces lo vi. En el interior del cuello, justo donde la tela tocaba la piel, una mancha de lápiz labial, un carmesí vibrante y desafiante. No era una mancha accidental, no era un roce casual. Era una marca. Una declaración. Un acto de desprecio tan grande que era casi un acto de guerra. Mi corazón se detuvo y luego comenzó a latir con una furia fría que nunca antes había sentido. Dejé la camisa en el suelo como si quemara. Volví a la cama y me senté, la espalda recta contra la cabecera. Cuando salió del baño, envuelto en una nube de vapor y arrogancia, secándose el cabello con una toalla, yo ya no era la misma mujer que se había acostado la noche anterior. La venda había caído. Tenemos que hablar, Ramiro, dije, mi voz extrañamente calmada, sin el temblor que esperaba. Él ni siquiera me miró. Estaba ocupado eligiendo un reloj de su colección, girando la corona de un cronógrafo suizo. ¿Qué pasa ahora, Verónica? Tengo prisa, una reunión para desayunar. Cancela tu reunión, dije. El tono de mi voz, bajo y firme, finalmente lo hizo girarse. ¿Quién es ella?, pregunté, y la simplicidad de la pregunta pareció sorprenderlo. Finalmente se giró. No había culpa en sus ojos. Ni siquiera sorpresa. Solo una leve irritación, como si yo fuera una mosca molesta que había interrumpido su concentración. Y entonces, con una brutalidad que me robó el aliento, lo admitió. No hubo excusas, ni mentiras, ni intentos de suavizar el golpe. Solo la fría y dura verdad. Sí. Hay alguien más, dijo, abrochándose el reloj en la muñeca. Se llama Sofía. Es socia en una firma de arquitectos. Es brillante, ambiciosa, divertida. Alguien de mi nivel. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, tóxicas e irrevocables. Alguien de mi nivel. La misma daga, con un filo diferente. ¿Y yo? 15 años, Ramiro. ¿Qué fui yo? Mi voz se quebró. Él suspiró, un sonido de puro fastidio. Fuiste, una etapa, Verónica. Me ayudaste a establecerme, te lo agradezco. Fuiste una buena esposa de arranque. Pero la vida sigue. La gente cambia. Yo cambié. Mírame, dijo, abriendo los brazos.
Y ahora, mírate. Su mirada recorrió mi cuerpo, mi pijama de algodón, mi cara sin maquillaje, mi cabello recogido en un moño desordenado. Y en sus ojos vi el mismo desprecio que había visto en la mesa de Navidad. Quiero el divorcio, continuó, como si estuviera discutiendo una transacción comercial. Seré generoso. Podemos vender la casa, dividir el dinero. Te quedarás con suficiente para vivir cómodamente. No haré un escándalo si tú tampoco lo haces. Me quedé allí, de pie, en medio de nuestra habitación, la habitación donde habíamos dormido, reído y soñado juntos, y me sentí como una extraña. El hombre que estaba frente a mí era un depredador con el rostro de mi esposo. Sal de mi casa, susurré, la voz apenas un hilo. Es nuestra casa, legalmente, corrigió con una sonrisa torcida, disfrutando de su poder. Sal. De mi casa, repetí, cada palabra un golpe, esta vez con una fuerza que no sabía que poseía. Ahora. Algo en mi tono debió de alertarlo. Me miró por un largo momento, luego se encogió de hombros, como si mi dolor fuera un inconveniente menor. Recogió un maletín, se metió unas cuantas cosas más en el bolsillo y se fue. El sonido de la puerta principal cerrándose fue el sonido más solitario y, a la vez, el más liberador que había escuchado en mi vida. En ese silencio ensordecedor, supe que la guerra acababa de comenzar. Y por primera vez, no iba a luchar por él. Iba a luchar por mí. La primera llamada que hice fue a mi única amiga verdadera que me quedaba, una ceramista llamada Clara. Ella no dijo, te lo dije. Simplemente escuchó mi llanto entrecortado durante 10 minutos y luego me dio el número de la licenciada Lourdes Sarmiento. Es una tiburona, Vero, me dijo. Pero es nuestra tiburona. No dejará que ese infeliz se salga con la suya. La oficina de la licenciada Sarmiento no estaba en un rascacielos de cristal en Reforma. Estaba en un edificio antiguo y digno en la colonia Roma, con pisos de madera que crujían y olía a libros y a justicia. La licenciada era una mujer de cabello plateado recogido en un moño severo y ojos que parecían capaces de leer el alma. No ofrecía pañuelos ni palabras de consuelo. Ofrecía competencia. Le conté mi historia. Le hablé de los 15 años, del pavo real vendido, de la cena de Navidad, de la mancha de lápiz labial. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un bloc de notas legal. Su rostro era impasible. Cuando terminé, se quedó pensativa por un momento, mirando por la ventana hacia los árboles jacaranda. Necesito que traiga todos los documentos que tenga, señora Flores, dijo finalmente. Actas de nacimiento, de matrimonio, escrituras, estados de cuenta bancarios, cualquier cosa. Especialmente documentos antiguos, cosas de sus padres, de sus abuelos. A veces, la historia familiar es la clave. Ese fin de semana, me dediqué a la arqueología de mi propia vida. Convertí la sala en un campo de batalla de recuerdos. Abrí cajas que no se habían tocado en décadas. Encontré fotografías de mis padres, jóvenes y enamorados. Cartas de mi abuela, con su caligrafía temblorosa. Mis viejos cuadernos de bocetos, llenos de criaturas fantásticas que había olvidado que podía imaginar. Cada objeto era un pequeño fantasma del pasado, un recordatorio de la mujer que era antes de Ramiro. Y en el fondo de una caja de zapatos polvorienta, debajo de un montón de certificados escolares, encontré un sobre grueso y amarillento. No tenía remitente, solo el sello de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, Juristas y Asociados del Valle. La dirección a la que había sido enviada no era la nuestra, sino la de un antiguo apartamento en el que mis padres vivieron brevemente después de casarse, hacía más de 40 años. Tenía múltiples sellos de dirección incorrecta y devolver al remitente. Parecía un milagro que hubiera llegado a manos de mi madre, y un misterio por qué lo había guardado sin abrirlo. Quizás, en el caos de la vida, simplemente lo olvidó. Con los dedos temblando, rompí el sello. La carta estaba fechada 8 años atrás. Con un lenguaje legal y denso, me informaba que mi tío abuelo, Eliseo Flores, había fallecido. Yo, Verónica Flores,
su sobrina nieta y única pariente viva conocida, había sido nombrada única y universal heredera de su patrimonio. Eliseo Flores. Apenas lo recordaba. Un hombre mayor, excéntrico y solitario que había visitado nuestra casa un par de veces cuando yo era niña. Recuerdo su mirada intensa y sus manos manchadas de tinta. Mi madre decía que era un genio para los números pero un desastre para las personas. Había hecho una modesta fortuna en la bolsa y vivía recluido en una pequeña casa en Cuernavaca. Siempre pensé que había muerto sin un centavo. Le llevé la carta a la licenciada Sarmiento. Ella la leyó, y por primera vez, vi un destello de emoción en sus ojos profesionales. Esto es interesante, murmuró. Déjemelo a mí. Pasaron 3 meses. 3 meses de un silencio tenso por parte de mi abogada y un acoso constante por parte de Ramiro. Su abogado me llamaba casi a diario, presionándome para que aceptara su generosa oferta, amenazando con un litigio largo y costoso si no cooperaba. Yo resistí, repitiendo como un mantra las palabras de mi abogada: no diga nada. No firme nada. Finalmente, un martes por la mañana, la licenciada me citó en su oficina. Su expresión era diferente. Había una energía contenida en ella, la emoción de un cazador que ha acorralado a su presa. Tome asiento, Verónica, dijo, su voz con un matiz de solemnidad. Tengo noticias. Me explicó que rastrear el patrimonio de mi tío Eliseo no había sido fácil. Era un hombre increíblemente reservado, casi paranoico con su privacidad. Pero después de semanas de investigación, de contactar a viejos corredores de bolsa y de navegar por archivos notariales, habían encontrado la verdad. Mi tío no había hecho una fortuna modesta. Había sido un inversionista visionario. En los años 90, en los albores de la era de Internet, había invertido todo su dinero en acciones de una empresa tecnológica incipiente en Estados Unidos, una compañía de la que nadie había oído hablar entonces. Esa compañía, con el tiempo, se había convertido en un gigante global. Verónica, dijo la licenciada, mirándome directamente a los ojos. El portafolio de acciones de su tío, después de todos estos años de crecimiento y reinversión, tiene un valor actual de 1.000 millones de pesos. La cifra no tenía sentido. 1.000 millones. Era un concepto abstracto, un número de un cuento de hadas. Me reí, un sonido hueco y nervioso. Eso es imposible, licenciada. Debe haber un error. No hay ningún error, afirmó ella, deslizando una carpeta con estados de cuenta y evaluaciones a través del escritorio. Miré los números, las interminables filas de ceros. Y entonces, una ola de pánico y culpa me inundó. Pensé en Ramiro. Pensé en los 15 años, en su ambición. Esto lo destruiría. No puedo hacerle esto, balbuceé, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos. Es demasiado. No quiero destruirlo. La licenciada Sarmiento se levantó, rodeó el escritorio y se sentó a mi lado. Puso su mano sobre la mía. Su tacto era firme y cálido. Escúcheme, Verónica, dijo, su voz suave pero inquebrantable. ¿Destruirlo? Este hombre la llamó don nadie, frente a su familia. La humilló, la engañó y planeaba dejarla con las migajas después de usarla durante 15 años. Él intentó destruir su espíritu. Esto, dijo, señalando la carpeta, no es un arma de venganza. Es un escudo. Es la justicia que usted merece. Es la oportunidad de reclamar la vida que él le robó. Sus palabras fueron como un bálsamo y un látigo. Me enderezaron la espalda, me aclararon la mente. Tenía razón. Esto no era sobre destruir a Ramiro. Era sobre construirme a mí misma. Mientras tanto, continuó la licenciada, su tono volviéndose profesional de nuevo, mi investigador privado ha completado su trabajo. Abrió otra carpeta. Estaba llena de fotografías, Ramiro entrando a hoteles de lujo con su amante, recibos de cenas caras, boletos de avión a nombre de ambos. Tenemos todo lo que necesitamos. Asentí, una nueva determinación endureciendo mis facciones.
De acuerdo, dije. Procedamos. Y así, volvimos al presente, a la sala del juzgado que ya no se sentía como una jaula, sino como un escenario. Mi escenario. El juez, con los papeles de la herencia y el informe de la infidelidad frente a él, se dirigió a Ramiro. Su voz, antes neutral, ahora tenía un filo de acero. Señor Vega, a la luz de la información presentada ante esta corte, le pregunto una vez más, ¿desea usted mantener su petición de recibir el 50% de los bienes conyugales? Vi un destello de confusión en la cara de Ramiro. Claramente, no había entendido la magnitud de lo que estaba pasando. Su arrogancia era un muro tan grueso que la realidad no podía penetrarlo. Miró a su abogado, quien le susurró algo urgentemente, su rostro pálido y sudoroso. Ramiro lo apartó con un gesto de la mano, irritado. Se puso de pie. Su traje, que antes parecía un símbolo de poder, ahora se veía como un disfraz. Su señoría, comenzó, su voz resonando con una confianza completamente infundada. Por supuesto que mantengo mi petición. De hecho, ahora con más razón. Si mi esposa ha estado ocultando activos, eso solo demuestra su mala fe. Es evidente que necesita mi guía para administrar ese dinero. Probablemente lo heredó de algún pariente granjero y no tiene idea de su valor real. Continuó, su ego inflándose con cada palabra, pavoneándose frente a la corte. Considero que mi petición no es solo justa, es necesaria. Durante 15 años, yo fui el motor de esta familia. Yo la elevé, la saqué de su entorno, le di un apellido y un estatus que nunca podría haber soñado. Le enseñé a vestirse, a hablar, a comportarse en sociedad. Fui su maestro, su Pigmalión. Lo que soy hoy, en parte, se lo debo a mi propio esfuerzo, pero ella se benefició inmensamente de mi ascenso. Fui yo quien la introdujo a un mundo de cultura y oportunidades. Hizo una pausa, mirando a su familia en la primera fila. Su madre, Griselda, asentía vigorosamente, con una expresión de orgullo materno. Su hermana, Lorena, me miraba con una sonrisita de suficiencia. Por lo tanto, concluyó Ramiro con grandilocuencia, una compensación del 50% de todos los activos, incluyendo esta sorpresita, es lo mínimo que merezco por mi tiempo, mi paciencia y mi labor educativa. Se sentó, cruzando los brazos con aire de triunfo, como si acabara de pronunciar el argumento final en un juicio de película. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Miró a su abogado, esperando una felicitación. Miró a su familia, buscando su aprobación. Y finalmente, me miró a mí. Esperaba ver lágrimas, desesperación, derrota. Pero yo no lloraba. Lo miré fijamente, y por primera vez en 15 años, no sentí miedo, ni dolor, ni amor. No sentí nada más que una lástima inmensa y distante. Era como observar a un hombre parado al borde de un precipicio, presumiendo de la vista, sin tener la menor idea de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de ceder. El juez escuchó todo el discurso sin pestañear. Su rostro era una máscara de granito. Cuando Ramiro terminó, el silencio en la sala era absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El juez se quitó las gafas lentamente, las limpió con un pañuelo y se las volvió a poner, un ritual que parecía durar una eternidad. Luego, miró directamente a Ramiro. Gracias por su aclaración, señor Vega, dijo el juez. Su voz era tan seca como el polvo. Su perspectiva ha sido iluminadora. El juez tomó el mazo, pero no lo golpeó. Lo sostuvo en su mano, como un cetro, el símbolo de un poder tranquilo y absoluto. Señor Vega, comenzó, su voz ahora llenando cada rincón de la sala, esta corte reconoce el valor del trabajo y el esfuerzo. Y es precisamente por eso que hemos revisado su caso con sumo cuidado. Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara. Vi a Ramiro sonreír, creyendo que esas palabras eran para él. Primero, con respecto a la herencia, dijo, levantando un documento grueso. La Corte confirma que la señora Verónica Flores es la única y legítima beneficiaria del patrimonio del difunto Eliseo Flores.
dado que esta herencia fue adquirida a título personal y no durante la vigencia de la sociedad conyugal, estos activos, valorados en la actualidad en 1.000 millones de pesos mexicanos, le pertenecen exclusivamente a ella y no forman parte de los bienes a dividir. Un jadeo colectivo recorrió la pequeña audiencia. La mandíbula del abogado de Ramiro cayó literalmente. Ramiro parpadeó, su sonrisa congelada se convirtió en una mueca de confusión. Pero, si nos casamos por bienes mancomunados. El juez levantó una mano para silenciarlo. No he terminado. Su voz era un látigo. Segundo, continuó, su mirada fija en Ramiro, una mirada que no admitía réplica. Usted habla de elevar a su esposa, de su labor educativa, de darle un estatus. Sin embargo, la corte también ha recibido pruebas exhaustivas, dijo, señalando la carpeta que mi abogada había presentado, que documentan un patrón de comportamiento que dista mucho de ser elevado. El juez se puso las gafas de lectura y comenzó a leer, su voz monótona y brutal, cada palabra un clavo en el ataúd de la arrogancia de Ramiro. Expediente 2A, recibos del Hotel St. Regis en Paseo de la Reforma, a nombre del señor Ramiro Vega, con cargos para 2 personas en una suite ejecutiva, en fechas en que él supuestamente se encontraba en un congreso en Monterrey. Expediente 2B, estados de cuenta de la tarjeta de crédito American Express Platinum del señor Vega, con compras de joyería en Tiffany y CEO. Y lencería en La Perla, artículos que la señora Flores afirma no haber recibido nunca. Expediente 2C, testimonios jurados de un mesero del restaurante Puyol y un capitán del contramar, describiendo al señor Vega en múltiples escenas románticas con una mujer identificada como Sofía Cortázar. Y expediente 2D, fotografías. Múltiples fotografías en alta resolución del señor Vega y la señorita Cortázar entrando y saliendo de un apartamento en Polanco, besándose en el estacionamiento de un centro comercial, y en unas vacaciones no declaradas en Tulum. El color desapareció del rostro de Ramiro. Era un espectáculo fascinante y horrible a la vez. Pasó del blanco al gris, luego a un tono verdoso. Se encogió en su silla, como si quisiera que la tierra se lo tragara. Su madre, Griselda, en la primera fila, se llevaba una mano al pecho, su rostro una máscara de incredulidad y horror. Lorena, su hermana, miraba a su hermano como si fuera un completo desconocido. Por lo tanto, concluyó el juez, su voz alcanzando un crescendo de autoridad, de acuerdo con el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, que establece que el cónyuge que haya dado causa al divorcio por cometer un delito o un acto inmoral que sea causa de divorcio perderá todo lo que se le hubiere dado o prometido por su consorte, y considerando que el adulterio ha sido probado más allá de toda duda razonable. Hizo una pausa dramática. El único sonido era la respiración agitada de Ramiro, un silbido roto. Esta corte no solo deniega su petición de recibir el 50% de los bienes conyugales, sino que lo despoja de cualquier derecho sobre ellos. La casa, al haber sido un bien heredado por la señora Flores, le pertenece en su totalidad. Se le ordena desalojar el domicilio conyugal en un plazo de 48 horas. Y entonces, el martillo cayó. ¡Bam! El sonido fue seco, definitivo. Un punto final a 15 años de mi vida. Ramiro no se movió. Se quedó paralizado, con los ojos vidriosos, mirando al frente. La sonrisa, la arrogancia, la confianza, todo se había hecho añicos, reducido a polvo por el golpe de ese pequeño mazo de madera. El juez se levantó. Se levanta la sesión. Y fue entonces cuando Ramiro reaccionó. Un sonido gutural, ahogado, escapó de su garganta. Se llevó las manos a la cara y su cuerpo comenzó a sacudirse con sollozos violentos y silenciosos. El gran Ramiro Vega, el hombre de mundo, el triunfador, estaba llorando como un niño al que le han quitado su juguete. La licenciada Sarmiento me tocó el brazo. Es hora de irnos, Verónica. Me levanté. Mis piernas se sentían extrañamente firmes. Pasé junto a la primera fila. Griselda me miró con odio puro. Lorena, con una mezcla de shock y miedo. Y pasé junto a la mesa de Ramiro. Él no levantó la vista. Su mundo se había reducido a la miseria de su propia creación. Y yo, por primera vez,
no sentí ni una pizca de lástima. Solo una inmensa, abrumadora y gloriosa sensación de paz. Había entrado a esa sala siendo la don nadie de Ramiro Vega. Salí siendo, simple y absolutamente, Verónica Flores. Al salir del juzgado, el sol de la tarde en la Ciudad de México me golpeó con una calidez que se sentía como una bienvenida. Durante meses, había visto el mundo a través de un velo gris de tristeza y ansiedad. Pero en ese momento, los colores parecieron volver a la vida. El azul del cielo era más intenso, el morado de las jacarandas en la acera era más vibrante, el bullicio de la ciudad ya no sonaba como un ruido caótico, sino como una sinfonía de posibilidades. Mi abogada, la licenciada Sarmiento, caminaba a mi lado. Su rostro, normalmente severo, se suavizó en una rara sonrisa. ¿Cómo se siente?, me preguntó. Busqué dentro de mí una respuesta. ¿Vengativa? ¿Triunfante? ¿Feliz? Ninguna de esas palabras parecía encajar del todo. Ligera, respondí, y la palabra era perfecta. Me siento ligera. Como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que estaba cargando. Ella asintió, comprendiendo. Ese peso, Verónica, era la opinión de él. Ahora ya no importa. Mientras esperábamos que el ballet trajera el auto de la licenciada, vi al abogado de Ramiro salir a toda prisa del edificio. Pasó a nuestro lado sin mirarnos, con el rostro congestionado de vergüenza, hablando por teléfono en voz baja y furiosa. Unos minutos después, apareció la familia Vega. Griselda, mi ex-suegra, caminaba rígida como una estatua, con la cara contraída por la rabia. Lorena, mi excuñada, parecía desconcertada, mirando a su alrededor como si esperara que todo fuera una pesadilla. Y luego salió él. Ramiro. Ya no lloraba. Su rostro estaba hinchado y manchado, sus ojos rojos. Caminaba con los hombros caídos, un hombre derrotado. Cuando me vio, se detuvo. Por un instante, nuestros ojos se encontraron a través del flujo de peatones. En su mirada ya no había desprecio. Había algo mucho peor, una súplica desesperada, mezclada con una incredulidad total. Era la mirada de un hombre que había apostado todo a una carta y acababa de ver que la baraja estaba marcada en su contra desde el principio. Su madre se acercó a él, le dijo algo al oído y lo empujó suavemente para que siguiera caminando. Se alejaron, una pequeña y miserable procesión de orgullo herido, y desaparecieron en la multitud. Y supe, con una certeza absoluta, que había visto al verdadero Ramiro Vega por última vez, no al depredador seguro de sí mismo, sino al niño asustado que se escondía detrás de la máscara. En el auto, de camino a la oficina de la licenciada para firmar los últimos papeles, el silencio era cómodo. ¿Qué harás ahora, Verónica?, preguntó ella. La pregunta me abrió un universo de opciones que mi mente apenas podía procesar. Durante 15 años, mis planes siempre habían girado en torno a Ramiro. Apoyar su carrera. Organizar sus cenas de negocios. Planear sus vacaciones. Mi propio futuro había sido un lienzo en blanco que yo le había entregado para que él pintara su obra maestra. Ahora, el lienzo era mío. Voy a volver a tallar, dije, y al decirlo, sentí una oleada de alegría pura. Voy a encontrar un taller, voy a comprar la mejor madera de copal que pueda encontrar, y voy a crear. Y voy a abrir una galería. Un lugar para mí y para otros artistas como yo, a los que el mundo ha llamado don nadie. Y sobre la fundación, comencé. Ya he preparado los documentos preliminares para la Fundación Eliseo Flores, me interrumpió la licenciada con una sonrisa. Para apoyar a los artesanos mexicanos. Su tío estaría orgulloso. Cuando llegamos a su oficina, me di cuenta de que no solo había ganado un caso de divorcio. Había ganado una aliada, una mentora. La licenciada Sarmiento no solo había defendido mis intereses legales, me había ayudado a recordar mi propio valor. Esa noche, por primera vez en 6 meses, dormí en mi casa. La casa que ahora era inequívocamente mía. Caminé por las habitaciones, tocando los muebles, mirando los cuadros.
El fantasma de Ramiro todavía estaba allí, en el hueco del armario donde colgaban sus trajes, en el eco de su risa en la sala. Pero ya no era un fantasma amenazante. Era solo un recuerdo, perdiendo su poder con cada minuto que pasaba. Tomé 3 grandes bolsas de basura y comencé mi exorcismo. Sus trajes caros, sus relojes, sus libros de finanzas, sus fotos en marcos de plata. Todo lo que quedaba de él fue a parar a esas bolsas. No con ira, sino con una calma decidida, casi ceremonial. Estaba limpiando mi espacio. Estaba limpiando mi vida. Al final, la casa se sentía más grande, más luminosa. Se sentía mía. Han pasado 6 meses desde ese día. La Fundación Eliseo Flores es ahora una realidad, con un pequeño local en Coyoacán que ofrece becas y espacios de trabajo para artesanos de todo el país. Mi propia galería está en construcción. He vuelto a mi taller, y mis manos, que habían olvidado el tacto de la madera, ahora se mueven con una memoria y una pasión renovadas. Esta mañana terminé mi primer alebrije en años, un fénix, con las alas extendidas, renaciendo de sus propias cenizas pintadas de colores vibrantes. No he vuelto a saber de Ramiro, excepto por los rumores que llegan a través de conocidos. Perdió su trabajo después del escándalo. Su amante, Sofía, lo dejó en cuanto supo que no vería un centavo de mi fortuna. Dicen que vive en un pequeño apartamento rentado en una colonia modesta, luchando por mantenerse a flote. Su familia, sin embargo, no ha guardado silencio. Griselda, su madre, me ha llamado varias veces. La primera vez que contesté, su voz, antes tan altiva, estaba quebrada por los sollozos. Me acusó de ser una mujer sin corazón, de haber arruinado la vida de su hijo por dinero, de no tener compasión. Él es tu familia, gritó entre lágrimas. Deberías perdonarlo. Colgué el teléfono y no he vuelto a contestar. Pero su pregunta a veces resuena en mi mente en las noches silenciosas. Después de que ellos me humillaron, se rieron de mí y participaron en la traición, ¿acaso estoy mal por ignorar sus llamadas y elegir mi paz? ¿Estoy mal por no sentir ni una pizca de compasión?